Un cariñoso saludo a todas las personas que se están conectando a esta hora del día. Nos encontramos en una nueva entrega de Voces Teninas, un programa financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que se transmite a través de las plataformas de Teno Informado. Mi nombre es Matías Rojas y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida a esta nueva conversación con una dirigente muy especial del sector de Viña Huemul, presidenta de la Junta de Vecinos de Viña Huemul, Sandra Pérez. ¿Cómo está, Sandra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A mi espalda pueden ver una muestra fotográfica del fotógrafo Francisco Olivos que retrata justamente los rostros de distintas mujeres que a lo largo de la comuna han tejido su historia y han contribuido a la construcción de la comuna de Teno. Vamos a hablar hoy sobre un tema que tiene que ver con la integridad, la seguridad de las personas, de las comunidades. ¿Cómo responder ante una emergencia? Salimos a las calles justamente a preguntar esto y miren lo que nos contestaron. Queremos saber si nuestros vecinos y nuestras vecinas están preparados para una emergencia. No conversamos esos temas y tampoco estamos preparados para eso. En mi caso sí, pero no sé el resto. Yo creo que todavía falta tomar conciencia y prepararse. Sí, hemos pensado que vamos solos con mi marido, porque como estamos solos los dos, y ahí conversamos los dos qué se puede hacer. Sí. ¿Pero tienen su kit de emergencia, su botiquín de primer auxilio? No tenemos eso. Nada. A lo que Dios quiera. ¿Pero siente que es necesario, por ejemplo, tener algún botiquín de primer auxilio? Nada, no tengo nada. Sí, yo tengo botiquín en mi casa, preparado para cualquier emergencia. No tengo extintor. Lo único que tengo es un control de alarma para la comunidad nomás. Pero aparte de lo otro no tengo. Como una alarma comunitaria, esas que se... Comunitaria. Bueno, el puro kit de emergencia, que son los parchecuritas, paracetamol y esas cosas más, ¿no? Ni linternas tenemos, pues. Sí, participo en alguna junta de vecinos. Sí, todo con los vecinos también, pues. Tenemos un plan cuadrante, todo eso, en caso de cualquier urgencia. Yo creo que no estamos preparados, es difícil. Algunas personas sí, como nosotros, algunos, pero que no estamos preparados, no. Pero aparte de lo otro, de poder, hay que irte por aquí, hay que irse por allá, ninguna. Falta mayor comunicación, mayores protocolos. Mayor educación. La educación es la que está faltando aquí, y mucho. En muchas cosas, no solamente en esto, en muchas cosas. Tú sabes, porque sí. Bueno, a partir de la respuesta nos damos cuenta de que es bastante poca la preparación que hay ante alguna emergencia. Vamos a hablar sobre distintos tipos de emergencia, catástrofes que ya han ocurrido inclusive en el tiempo próximo. Pero Sandra, queremos agradecerle estar con nosotros el día de hoy acá. Usted es de un sector muy apartado del centro urbano de la comuna donde nos encontramos en este humilde estudio. Cuéntenos dónde queda ubicada la Viña Huemul para quien no conoce el sector. Bueno, el sector de la Viña Huemul queda desde la carretera a la altura del cruce Quinta, 18 kilómetros hacia la cordillera. Es un sector precordillerano con bastante vegetación, muchos árboles nativos, mucho campo y también ha crecido bastante la población. Así que quedamos bastante lejos en caso de cualquier emergencia. Y justamente han ocurrido emergencias en este sector como son incendios forestales en el tiempo reciente. ¿Cuál es la mayor emergencia que le ha tocado vivir en sus años de dirigente como presidenta de la Junta de Vecinos ahí de la Viña? Bueno, en temas de incendio, hace 5 años atrás me parece, que fue cuando estuvimos con un mes aproximadamente de un incendio del cerro, que fue algo, obviamente se pidió una investigación y fue algo provocado. Y nosotros constantemente estábamos teniendo que llegar hacia el sector de las casas. Ya llegó hasta 400 metros antes de que empezaran las viviendas. Fue un mes complicado porque las altas temperaturas, fue en verano, las cenizas que caían, el olor a humo era irrespirable, pero por lo menos eso ya, una vez que se pidió ayuda a distintas comunas, digamos, se logró apaciguar. Cuando usted dice provocado, es provocado... Fue intencional. Intencional. Sí, yeah. Fue intencional porque después de todo el suceso pedí una investigación relacionada para ver cómo había iniciado este incendio.
y subimos con investigaciones, el servicio con la PDI, y nos dimos cuenta que sí había sido provocado, lo cual nunca se supo quién, pero habían indicios de que había sido a través de un tambor con un acelerante, se había iniciado eso. Así que... Y ahí desde la Junta de Vecinos, ¿cómo se hace la coordinación con bomberos, con CONAF? Si es que se incorpora también a la comunidad como un actor relevante para dar la primera respuesta, porque entendiendo que este es un sector apartado, la primera respuesta al final lo tienen que dar los vecinos en el momento, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nosotros como Junta de Vecinos hemos tenido mucha comunicación y trabajo de talleres en prevención, tanto con CONAF como emergencias del municipio. Así que debido a esos talleres y haber tenido gran concurrencia, tengo el teléfono directo de CONAF, no el 130 sino el otro, para poder comunicarme como estamos tan expuestos, y también de emergencias de acá de Teno, bomberos directamente. Así que cuando tenemos ese tipo de emergencia, lo primero que hace uno es llamar, dar aviso, y ahí los vecinos que aprendieron a través de este taller cómo manejar este tema al principio, se organizan a través de un WhatsApp que tenemos y damos aviso, se organizan y vamos viendo cómo tenemos que ir procediendo en el caso de emergencia, en caso de incendio. Cuando es tema de lluvia, anegamiento, ya ese es otro tipo de... Pero ahí en incendios, por ejemplo, se trabaja para que los vecinos hagan cortafuegos, por ejemplo. Claro, se ha trabajado mucho en que los vecinos traten de mantener sus terrenos, digamos, limpios del pasto. En esta época que ya con las altas temperaturas estamos mucho más expuestos. Cuadrillas de niños que recogen las botellas que la gente deja tiradas, letreros, ¿no es cierto?, que cuidemos el entorno donde vivimos. Conciencia de cada uno de nosotros de que ya en estas fechas no se puede quemar, de que evitemos hacer asaditos así como tan al aire libre. La gente que va al cerro a disfrutar, a lo mejor si queda todavía agua en el estero, no haga fogatas. Y así, es mucha la campaña que se hace para tratar de evitar este tipo de cosas. Y bueno, y cuando suceden, hay que tratar de hacer lo que esté al alcance de nosotros y lo demás dejárselo a las personas que corresponden. Cuando ocurrió la emergencia de las lluvias, los temporales, se cortó el camino. Claro, sí. El sector de Viña Huemul se conecta directamente con lo que es Chimbarongo, ¿no? Sí. Entonces, cuéntame un poco cómo funciona esto del transporte para poder salir del sector, llegar a la comuna, donde entendiendo que hay caminos, digamos, que están en pésimas condiciones cuando ocurre esta emergencia. Bueno, esa fue una situación bastante complicada porque quedamos 4 localidades, digamos, 4 juntas de vecinos totalmente aisladas. Ya el recorrido del minibús, que es de Curicó hasta El Escudo, tiene que transitar, ¿no es cierto?, entra por Morsa, sigue por San León, Chipana, que pertenece a Chimbarongo, luego llega al Puente Blanco, que la mitad del Puente Blanco es la 6ª región y la mitad para acá es la 7ª. Y donde se cortó el camino por el tema del temporal fue un poquito más allá del Puente Blanco, justo en el sector de Chimbarongo. Eso fue un socavón. Fue un socavón de más de 20 metros, donde quedamos todos totalmente aislados. La única pasada que teníamos era por el sector de Las Liras, ¿ya? Pero el recorrido de la locomoción era ese y no podía alterarse. Entonces ahí con la Junta de Vecinos de la 6ª región nos unimos. Ahí llamamos al alcalde, hicimos un trabajo en conjunto, tener una reunión con el jefe de vialidad para que eso se tratara de resolver lo antes posible, y como en un mes más o menos aproximado llegaron los camiones, empezaron a echar relleno y se fue arreglando eso. Hasta el momento no hemos tenido mayores problemas, pero sí también hubieron sentimientos encontrados porque en ese momento pedí un respaldo, digamos, de las autoridades de nosotros acá en la comuna, la cual no la tuvimos, porque por último ya si no podíamos pasar de la mitad del puente, vaya, pero pontémoslo en la mitad del puente, decía yo, pero porque había mucha gente que estábamos aislados, niños que iban al colegio, los adultos mayores a buscar sus medicamentos, entonces realmente fue complicada esa situación. Y hay la distancia con otro servicio, como dice el CEFAM, por ejemplo, de Morsa, para quienes van a buscar sus medicamentos, bastante extensa la... Sí, aproximadamente son como 20 minutos en vehículo, 20 minutos, y es un temazo el servicio de emergencia, ya que, pues, si tú llegas a sufrir, no sé, por un paro cardíaco, llegas muerto al CEFAM. Y el CEFAM tampoco cuenta con un médico de cabecera en servicio de urgencia, o sea, tenemos una urgencia que es básica.
Entonces, son cosas que realmente a nosotros nos hace falta que miren bien el sector donde estamos y las necesidades que realmente tenemos, porque la comunidad ha crecido bastante. Y son cosas muy importantes. Creo que el tener bomberos más cercanos, porque bombero también está frente del consultorio, también Sí, desde Morsa. desde Morsa, tienen que irse ya. Bomberos se demora un poco menos, porque a toda velocidad, ¿no es cierto? 15 minutos, 16 minutos, igual que Carabineros, o sea, está todo centrado en Morsa. Entonces, desde Morsa hacia la cordillera, donde estamos nosotros, son aproximadamente 16, 20 o 25 minutos. Y es complicado el tema de las emergencias en el sector. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno y trabajar? Es mantener a la gente informada y organizada. Por eso cada vez que tenemos y se nos presenta la oportunidad de obtener talleres a través de emergencias del municipio y CONAF, las tomamos y que la gente participe. Por lo cual nosotros, por lo mismo, tenemos solamente una vía de evacuación. En caso de que llegáramos a tener un incendio forestal inmenso y estuviéramos peligrando con nuestras viviendas, tenemos solamente una vía de evacuación. Entonces tenemos que estar muy bien organizados. Remontémonos hacia atrás en el tiempo, en el año 2010, cuando hubo un terremoto muy, muy devastador. La escuela Huemul, ubicada en el sector de Viña Huemul, sufrió bastantes estragos en su infraestructura inicial, y esto llevó a que, tal como ocurrió con la escuela El Guindo, hacia el otro extremo de la comuna de Teno, se implementara una obra de reposición, entiendo a través de una fundación de Sí, el señor Cubillo, ¿fue el eso? señor ¿No? Felipe Cubillo. Y esa misma infraestructura es la que existe al día de hoy. O sea, transcurrido el tiempo, hay una estructura modular de escuela, pero que no obedece a una estructura, digamos, que uno puede decir va a durar muchos años más. Usted también preside el centro de padres de la escuela Huemul. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta petición de que finalmente se mejore la infraestructura del establecimiento en Black Unido. Nosotros empezamos hace 5 años atrás a trabajar en el tema de que pudiéramos tener un nuevo diseño para nuestro colegio, porque esos módulos tienen una vida útil ya a toda 10 años, y ya tenemos 15 años con estos módulos, lo cual nos ha traído bastantes problemas en el tema eléctrico, en temas de piso, el tema de los baños. Pero también hay que reconocer que de parte del municipio sí se ha invertido en tratar de solucionar todos estos temas para que los niños tengan una buena calidad, digamos, en el ambiente. Y cuando se trabajó con este tema de infraestructura, a la vez también se solicitó que pudiéramos implementar primero y segundo medio en el colegio, cosa que se considerara en la infraestructura de este colegio. Por un tema Sumar la enseñanza media, porque solamente hay enseñanza básica en estos momentos. Sí, pero como Tom dice que de séptimo hacia adelante ya es media, entonces queríamos que se implementara primero y segundo. Ya. Por último, para probar cómo iba solucionándose ese tema, por la deserción escolar, por la lejanía y porque la mayoría de la gente son temporeros. Entonces, como tienen que estar tomando locomoción, si no quedan acá en Teno, hacia San Fernando o Curicó, entonces los niños ya a mitad de año desertan porque no hay dinero para la locomoción. Entonces fue un trabajo en el cual fue el director regional de educación, se le planteó como centro de padres la necesidad del diseño para nuestro nuevo colegio y la necesidad social que teníamos también en el entorno, y nos dijo que sí, que realmente nosotros cumplíamos todos los requisitos para poder hacerlo. Pero tenía que hacerse a través del municipio, en lo cual se hicieron trabajos, pero los recursos no se obtuvieron. Ahora en el momento sí se han hecho bastantes cosas, en el sentido de que sí han ido bastantes veces al ministerio, ha habido una voluntad de otorgar algunos recursos para que podamos arreglar algunos temas en el colegio, pero el tema del diseño es bastante caro. Nosotros nunca nos imaginamos que era algo tan elevado. Porque Solo el diseño. Solo el diseño. Ya. Entonces recursos para el diseño no hay. Pero sí está... Pero recursos para la contratación de los profesionales que tienen que Exacto. hacer el diseño. Ya. Exactamente. Ya. El diseño es muy caro, y aquí tiene que haber un ingeniero calculista, tiene que haber ingenieros de distintos campos para poder satisfacer todas las necesidades del colegio. Entonces, esto ya está como más probable de aquí a 3 a 4 años, ya por los recursos. Pero ahí estamos dando la pelea. También esperamos el año pasado la visita del ministro. Nos ofreció la visita durante 2 veces y no apareció, porque queríamos que viera en terreno las necesidades que teníamos. Pero sí, como le digo, se ha obtenido algunos recursos para ir haciendo mejoras en nuestro colegio. Quizás como luz de esperanza, por así decirlo, se logró reparar lo que era la planta de tratamiento. Sí. Y que además, para las emergencias de temporales,
estaba este riesgo de que se inundara la planta y bueno, generar un problema sanitario. Exacto. Cada vez que nosotros teníamos temporales, los niños perdían clases porque todas las aguas lluvia y el tranque que se llenaba se rebalsaba, y como nosotros estábamos, digamos, ya en baja del colegio. Porque es un tranque arriba. Era un tranque arriba, Ya. entonces se rebalsaba, baja, y las plantas de tratamiento colapsaban con las aguas lluvia. Entonces, por ende, los niños no podían tener clases. ¿Ya? Y eso era de todos los años, y realmente un tema muy, muy complicado, porque si de repente, por ejemplo, sobresalían esas plantas de tratamiento, había que sanitizar y todo el tema. Así que bajo la administración pasada se logró obtener un recurso de 89 millones de pesos, en la cual se puso un muro por todo el contorno del colegio, de 1 metro aproximadamente, y la verdad que ha tenido muy buenos resultados. Se cambió, bueno, se puso el muro, se cambió la reja, se arreglaron las bombas de la planta de tratamiento, y este año no hemos tenido ningún problema, así que estamos felices también con esa inversión. Porque este es un sector donde no hay alcantarillado. No. El tema de saneamiento, o sea, si es que funciona mal una planta de tratamiento, también genera otros problemas de malos olores y como lo hemos visto en otros sectores rurales. ¿Ha sido difícil también impulsar proyectos de agua potable también en el sector? Sí, por ejemplo, como ha ido creciendo tanto la comunidad, en el sector de más arriba, que es Las Torres, hay un comité de adelanto que trabajó durante 3 años aproximadamente con un diseño, la cual no les salió aprobado porque lo hicieron a través de fondos propios. No. Y bueno, ahora ya estamos trabajando como junta de vecinos en conjunto con ellos, con el comité de adelanto Altos de Huemul, en donde se está trabajando con el municipio a través de CERPLAC, para poder hacer un diseño que a ellos les acomode. CERPLAC, que es la Secretaría Comunal de Planificación, Exacto, donde se hacen del los proyectos municipio. desde el municipio. Desde el municipio. Y también hay que ver la factibilidad de otro pozo para poder abastecer a toda la comunidad. Así que en eso se está trabajando, y esperamos también que este diseño ya esté pronto y poder abastecer con agua potable a la gente que está más arriba, que son aproximadamente como 35, 38 parcelas. Y eso se ha dado porque la población, como dice, ha ido creciendo a Sí. lo largo de los años. Sí, en el año que yo llegué estaba la población que eran 27 familias y 6 parceleros. Ya en un par de años éramos, por ejemplo, parceleros éramos 50, y ahora ya somos más de 150 parceleros más la población. Así que ha crecido bastante. Y ¿Cómo piensa usted que se tienen que hacer las cosas para que el sector de Viña Huemul sea más considerado en todo aspecto? Entiendo que igual se han hecho algunas jornadas de gobierno en terreno allá en el Sí. sector, pero para empujar estos otros proyectos que usted señala, tanto el tema de la escuela, el agua potable. bueno, yo creo que lo que siempre uno pide, porque esté la gente más en terreno, conocer la realidad que tiene cada una de las comunidades estas que están tan alejadas. Y creo que lo más importante, pues, no vincular el tema político con el tema de la gente. La gente y los niños no tienen idea de política, digamos. Entonces muchas veces nosotros nos limitamos y vemos, porque nos pasó con alguna administración anterior, que si tú no pensabas o si dabas una opinión diferente, como que te cerraran las puertas. Creo que eso no corresponde. Se supone que si tú estás en un cargo público, tienes para trabajar para la gente y para ir solucionando los problemas que tienen. Sabemos que cada proyecto toma su tiempo, pero hay que demostrar voluntad. Y por lo menos nosotros este último tiempo hemos percibido bastante voluntad de las autoridades, hemos sido beneficiados con bastantes proyectos, y eso a la gente le hace sentirse que está presente. Así que en ese sentido yo por lo menos no me puedo quejar. Usted también ha generado articulación o contacto con otras juntas de vecinos, por ejemplo la señora Noelia de Monteilla, Sí. cuando se intentó también tomar esta idea de hacer un punto de reciclaje comunitario. Exacto. Y el tema ambiental también estaba presente en el sector, de lo que yo recuerdo, por ejemplo, problemas de olores que se han podido intervenir por el guano que de repente Sí. se acopia a alguna aplicación agrícola. Sí, lo que pasa es que como estamos rodeados, digamos, de fundos, qué sé yo, a veces cuando van a trabajar la tierra, llegaban los camiones con guano, pero los administradores tenían un mal manejo de eso. ¿Por qué? Porque llegaban los camiones y lo dejaban acumulado, y con el calor empezaba la fetidez, las moscas, el colegio, los niños no podían almorzar. Entonces ahí se hicieron y se tomaron las redes correspondientes, y bueno, se les dijo a los administradores que
tenía que tener los surcos hechos cuando llegaran los camiones, cosa de ellos ir vaciando, ir tapando. Sí. Y ha dado buenos resultados porque la verdad es que últimamente no hemos sufrido ese tipo de problemas. Así que ahí hay harto trabajo, en los sectores harto el trabajo que hay. Como tú ves, o sea, el tema de la emergencia, el tema de los fondos que estamos rodeados, también con el tema de los insecticidas y esas cosas. También antes no se ponían mallas, ahora tienen que poner mallas, avisar a la gente. ¿De hélices? ¿Problemas de hélices también, ruido? Sí, también. Bueno, sabes que con el clima, Las heladas, y generalmente empieza a 2 de la mañana, 7 de la mañana, pero desgraciadamente no hay quien fiscalice el tema del voltaje, porque tú sabes que no tenemos inspectores que trabajen. Claro, que salga de acá para llegar allá. Ya no. Entonces, sí. Ahí hemos tenido que estar, ahí eso es lo único que no hemos podido solucionar completamente. Ya se nos está acabando el tiempo, Sandra, pero si puede quizás dar un último mensaje con respecto a la importancia de que una escuela como es Huemul, en la Viña Huemul, siga creciendo, que no pierda matrícula de repente por problemas de transporte, Exacto. que es lo que se ha dado en el sector, y también para sensibilizar en ese aspecto. O sea, hay que mejorar las condiciones de infraestructura para que sea más, o sea, para que la comunidad siga creciendo en ese establecimiento. Bueno, lo primero, creo que a nosotros lo que nos juega bastante en contra es la locomoción. La locomoción llega hasta el Puente Blanco, que está a 2 kilómetros de donde está nuestro colegio. El colegio, como siempre, el municipio facilita la locomoción, ¿no es cierto?, para nuestros niños, pero los apoderados, ¿por qué lo cambian? Porque resulta que cuando hay reunión o en caso de emergencia, no tienen cómo trasladarse y llegar al colegio. Por ende, los trasladan al otro colegio Huemul, que es de la sexta región, por donde transita el minibús. Entonces mi llamado sería, no sé, pues a las autoridades que tal vez nos puedan ayudar con este tema. Nosotros enviamos cartas al Ministerio de Transporte a través de Junta de Vecinos, del Jardín CESI, del Centro de Padres y como colegio, pero no hemos tenido ninguna respuesta, ¿ya? Esa sería una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque el colegio, la Viña, como le decimos nosotros, El Jardín CESI lo ven con está dentro, ¿no? Sí. claro, está dentro, ¿cierto? Tiene un espacio dentro de nuestro colegio. Es una fortaleza que tenemos nosotros ahí en el sector, tanto como para el Heraldo, el Escudo, Viña Huemul, o sea, la Villa La Estrella. Sí. Entonces es la fortaleza que tenemos nosotros ahí y hay que cuidarla. Entonces, la verdad que eso es lo que más nos preocupa en estos momentos, el tema de la locomoción. Sandra, le queremos agradecer por participar en este programa. Usted ha sido una dirigente que incluso ha sido destacada por la División de Organizaciones Sociales Sí. del gobierno en su oportunidad, donde también hubo un video ahí que se difundió con Sí. parte del trabajo que usted realiza como dirigente. Así que muchas gracias por estar con nosotros acá. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Contenta de poder transmitir lo que uno hace y estas invitaciones uno las hacen llenas de energía para seguir adelante. Así que muchas gracias. Nosotros, antes de pasar al segundo bloque, vamos a ir a una cápsula con el historiador Juan Carlos Muñoz, que nos va a comentar un poco de la historia de algunos inmuebles que están, o inmuebles históricos, casas, en la avenida Bellavista, de acceso al sector urbano. Nos encontramos en la vereda norte de la avenida Bellavista. Esta es una calle muy importante para Teno porque es una de las más antiguas. Permitía conectar el antiguo camino de la frontera, hoy la carretera 5 Sur, con el pueblo que se encontraba en las cercanías de Piedra Blanca. Antiguamente esta calle recibía el nombre del Callejón de las Diucas porque bueno, abundaban estos pájaros que se alimentaban en las plantaciones de trigo que habían en los alrededores del camino. En la actualidad se conservan varios inmuebles patrimoniales en esta calle, varias casas antiguas que los vecinos pueden observar cuando transiten por esta calle. Por una parte están las antiguas propiedades de la familia Mansilla. Hoy día las conocemos como la casa, una de ellas como la casa del fallecido juez don Osvaldo Fuensalida. También esa casa fue residencia del reconocido y recordado doctor Aníbal Faúndez. También se encuentra una de las casas más antiguas de Teno, que es la que actualmente es propiedad de don Waldo Gres y que antiguamente fue la casa, la residencia del primer comandante de la Policía Comunal de Teno, don Benigno Pavés, que como sabemos, ¿cierto?, fue comandante de policía entre 1895 y 1909, periodo en el que llevó adelante una férrea persecución de los bandidos que en ese tiempo asolaban la zona. Otra antigua casa que se conserva en esta calle es la que está justo en la intersección de la avenida Bellavista con la carretera 5 Sur.
La casa que perteneció a don Seferino Gajardo, quien fue regidor de la comuna a principios de siglo y que en la actualidad pertenece a los herederos de la familia Jiménez. Ahí estaba la cápsula cultural con el historiador Juan Carlos Muñoz, aportando nuevamente al conocimiento de algunos aspectos históricos de nuestra comuna que muchas veces pasamos por alto. Nos encontramos en este bloque con José Patricio Correa, delegado presidencial de la provincia de Curicó, quien nos acompaña para justamente abordar el tema central de este capítulo enfocado en las emergencias y en cómo las organizaciones tienen mucho que decir y mucho que hacer para participar en la respuesta a una emergencia. Delegado, un gusto tenerlo en este espacio. Don Matías, muchas gracias. También saludar a todos quienes están viendo por las redes sociales y las múltiples plataformas que difunden este tipo de conversación. Creo que es súper importante entender la realidad desde el territorio, más allá de lo que podamos ver centralizadamente. Es fundamental que las voces teninas salgan a la luz y nada, al equipo también, y gracias por todo. Delegado, el tema central de lo que ha sido este espacio Voces Teninas es justamente destacar el trabajo que han hecho dirigentes mujeres y en su recorrido como autoridad provincial, cómo ha podido palpar esto de que las mujeres también tomen mayor relevancia, mayor protagonismo en la dirigencia social. Sí, yo creo que para nosotros hoy día en el gobierno y en general estos 4 años casi ya transcurridos no es tema el género del profesional o la profesional que está presente dentro de los trabajos que desarrollamos con delegación presidencial. Tenemos una nutrida presencia femenina dentro del equipo de delegación y ha funcionado a la perfección. Creo que ya los derechos de las mujeres han transcurrido tanto que hoy día más bien vale favorecer a las personas por sus acciones, por sus hechos y por su profesionalismo. Pero ahí están rezagados todavía. También, sobre todo de toma de decisión de poder, que están rezagados, donde realmente se toman las determinaciones en los directorios de las grandes empresas, cargos públicos de alta relevancia, y así un sinfín de otros espacios que son decidores para generar la política pública en el caso del Estado o tomar decisiones corporativas en el caso de alguna empresa. Entonces yo creo que ahí nos falta un poco insertar mayor presencia femenina. Y desde los territorios nosotros hemos recorrido, hace muy poquito estuve acá viendo una artesana, la señora Carmen Gloria, que está en el sector de Domingo Mancilla y trabaja perfectamente con la pita, y ella lleva su emprendimiento a otro nivel. Ella hace clases en establecimientos ocasionales de su labor, está vinculada con sello de artesanía Chile. Entonces tenemos mujeres valiosas en el territorio que hay que seguir destacando, y aquí en Teno, por cierto, no es la excepción. Sí, de hecho tuvimos en otro espacio a la directora del hospital de Teno, primera directora mujer de una institución que es maravilloso. Sí, es maravilloso, y nos sorprende, por ejemplo, ahora pronto llega a la provincia de Curicó una prefecta. Miren, una coronel de carabineros que se va a hacer cargo de la provincia. Había habido una anteriormente, pero en estos tiempos entender que tenemos a la general, que es la persona de más alto rango en la región del Maule, Morina Espinosa, y hoy día llega una prefecta a hacerse cargo de los destinos después de que habían pasado 3 prefectos, varones por cierto. Hoy día llega una carabinero y estamos muy contentos con aquello. Creemos también que es importante la otra visión, la otra mitad, incluso más allá de la mitad, porque las mujeres hoy día son una población mayoritaria en nuestro territorio y por tanto creemos que también que los espacios tienen que ser equitativos. Ahí usted mencionaba Carabineros, que es una institución con la cual la delegación trabaja permanentemente para hacer coordinación, y ya abordando el ámbito de las emergencias, hay otras instituciones que tienen mucho que decir, CONAF, por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, bomberos, CENAPRED, que significa Servicio Nacional de Prevención de Desastres, sí. Y emergencias. Y emergencias. Cuéntanos un poco cómo ha ido mutando desde los tiempos del terremoto, cuando teníamos la ONEMI, a lo que hoy día existe como CENAPRED, y cómo se llega a la comunidad para justamente responder primeramente ante las emergencias, porque vimos el caso de la Viña Huemuel, que está muy lejos, y los vecinos están ahí mismo, digamos, en el momento donde ocurren estas emergencias. Sí, efectivamente. Bueno, aprovechar, escuché muy atentamente a la presidenta. Nosotros tenemos
un trabajo también con ellos. Son ganadores de un fondo presidente de la República este año para implementar su sede, y por tanto también conocemos el territorio y conocemos la realidad y el riesgo que corren. La ley 20.364, que es la que genera 634, que es la que genera esta nueva institucionalidad de poder enfrentar de mejor forma los desastres y las emergencias, cómo gestionamos de mejor forma, entendiendo que esto parte del año 2021, ¿cierto? Pero es un acuerdo que viene ya hace varios años, posterior al terremoto del año 2010. Creo que es fundamental también ahí entender que la lógica de poder estar presente como Estado ante la respuesta de una catástrofe de esa magnitud, creo que ahí se tomaron muchas lecciones. Y yo creo que en ese sentido hemos pasado desde esos años, el año 2010 a la fecha, a mejorar la institucionalidad. Y Senapred viene a cambiar lo que era el antiguo NEMI, y en este sentido creemos también que es importante que se ha hecho un trabajo mucho más amplio, entendiendo que las emergencias son multifactoriales. Las emergencias tienen que ser combatidas no solamente en el momento posterior, sino también con prevención. Y en ese sentido, creo que ahí, en esa prevención, estamos un poco débil. Hemos actuado de buena manera. El año 2023 fuimos muy diligentes y muy presentes. Hoy día ya no se habla de la inundación del año 2023 porque fuimos muy oportunos en la respuesta. No obstante aquello, tenemos sí hoy día riesgos de otro tipo, más allá de los trabajos que realizó el Ministerio de Obras Públicas y contenciones a gran escala. Claro, las defensas fluviales. Acá en la vecina comuna de Romeral, y también se une con el camino de Teno hacia la montaña, se hizo una inversión por la comuna de Romeral de la ruta J55 de más de 14.000 millones de pesos para poder recuperar esa ruta. Y así sucesivamente, Pigones y un sinfín de otros. Camino Los Alisos también hubo una defensa. Camino Los Alisos y todo lo que es la cuenca del Mataquito. Pero más allá de aquello, estamos preparados, pero nos falta entender que la emergencia no podemos gestionarla de buena manera si no estamos preparados previamente. Y ahí nos vamos un poco a cómo nosotros entendemos esa emergencia. ¿Escuchó esa encuesta? Que me parece de verdad importante, y es un poco por ahí, a eso me refiero. Me impactó lo que escuché, ojo. Nosotros tenemos planes de familia preparada. Hay un plan nacional de familia preparada que se trata de tener un kit de emergencia, una mochila, no solamente para las personas, ¿cierto? Con ciertos elementos súper centrales. Si uno busca en Google, en las redes sociales, plan de emergencia, familia preparada, y te aparece una guía, observar el entorno, dialogar entre las familias. No se sabe hoy día, si uno se siente en una familia y le pregunta ya, en caso de terremoto, que no es un tema lejano, si nosotros tenemos terremotos bien seguidos, ¿dónde nos situamos de mejor forma? Te aseguro que la hija va a dar un espacio, el papá otro y la mamá otra. Me pones en el marco de la puerta. Porque no se dialoga, y ese diálogo que no se hace en las familias tampoco se hacía anteriormente en el Estado, en las instituciones del Estado. Por un lado estaba bomberos trabajando en los incendios forestales con un puesto de mando distinto a lo que hace CONAF. Entonces entre ellos no dialogaban. Hoy día hemos logrado unificar los criterios y de puestos de mando y trabajar unidos, entendiendo que la emergencia es una. Hemos avanzado, pero nos falta mucho todavía. Pero ahí se suma también esta figura de los planes de emergencia comunal, ¿no? De los municipios, sí, que se tienen que crear. Volvamos a la ley. La ley implica ciertos criterios de responsabilidad de acuerdo a la magnitud de gestión de desastres, perdón. Claro, de acuerdo a la magnitud del desastre o del evento que nos sugiere una problemática para la ciudadanía. Si es de baja magnitud, ¿cierto? Es el municipio que tiene que atenderlo de manera local. ¿Ya? Cuando el municipio o cualquier municipio es superado, tiene que actuar con la autoridad provincial. Y cuando la autoridad provincial se actúa regional, y cuando ya una catástrofe se declara a nivel nacional cuando es más de una región afectada. Y en ese sentido, para eso hay que ver las responsabilidades. Pues, ¿qué hago yo como delegado en el caso de una emergencia? ¿Cuál es mi función? Y eso tiene que estar establecido en un plan previamente. ¿Qué hace Carabineros? ¿Qué hace Bomberos? ¿Cuál es la misión de los municipios? Y eso tiene que estar establecido en un plan. Para eso se solicita siempre la activación de un plan comunal donde se declare establecidamente qué va a hacer el DIDECO, qué va a hacer el alcalde, qué va a hacer el encargado de emergencia, cuál es la función. Departamento de Salud, ¿cierto? Educación, el contacto con JUNAEP. Por ejemplo, yo quiero manifestarlo, y un ejemplo que es de esta comuna también, pero para que veamos la magnitud. Hace el año 2023, en plena inundación,
se nos solicitaba por las autoridades del momento hacer una evacuación donde la población era alrededor de 5.000 personas. Cercano a un espacio... ¿Acá? ¿En Bilú? Sí, en Bilú. Biluco Alto, Biluco Bajo. Pero querían... Sin alerta SAE, ¿no? No había, sí, no había alerta SAE. Y lo otro, más allá de la alerta SAE... La alerta SAE significa Sistema de Alerta de Emergencia. Así es. Y la alerta SAE es cuando ya... Teléfono, ya... Sí, ya es evidente y tienes que salir. Es lo último que te genera, digamos. Que no se ocupa mucho para las inundaciones, porque las inundaciones tienen otro factor, pero se ha utilizado, son para los terremotos, para los tsunamis, eso es como que lo que es más... Pero aquí había riesgo de desborde de río en ese momento. Es que no había riesgo, pero no declarado por los organismos técnicos, no estaba, todavía queda una cuota. Pero por precaución la autoridad del momento quería hacer esta evacuación, entendiendo que nosotros a altas horas de la madrugada, estamos hablando de 1, 2, 3 de la mañana, incluso un poco antes que nos reunimos en el cuerpo bombero acá, lo primero que preguntamos, ¿cuánta población es? No había una certeza al respecto. La segunda pregunta. La población a evacuar. ¿Cuántas personas están en situación de movilidad reducida? No había una respuesta para eso. ¿Cuántas personas... ¿cuánta capacidad de albergue tiene hoy día usted en un espacio para contener a 5.000 personas que son las que habitan ahí? ¿Cuántos camarotes tienen? ¿Cuántas frazadas tienen? Porque no es llegar y sacar a la gente de su domicilio, de su casa y hacerlos dormir a la intemperie o hacerlos dormir en un gimnasio entonces, todo eso sin colchonetas, sin abrigo, o sea, con adultos mayores, con la situación. Entonces, toda esa situación tiene que estar antes escrito en un plan de trabajo, y esos son los planes comunales. Entonces, bueno, definitivamente en ese momento nosotros no hicimos la evacuación, no se desbordó el río en ese lugar, no se cayó el puente como pronosticaban, digamos. Pero sí, en la práctica se hizo por parte de bomberos aviso en las casas para que evacuaran de manera preventiva y voluntaria. Sí. Preventiva voluntaria, y generalmente se van a casa de familiares, pero creo que ese es un buen ejemplo de cómo entender que la estructura de un plan no es solamente por cumplir un documento, sino que yo tengo que tener detallado específicamente cuántos son, quiénes son, dónde los llevo, porque yo me tengo que hacer responsable como municipio o como estado o como gobierno de poder trasladar y dar buena condición a las personas y a los niños que están establecidos en ese proceso. Y así sucesivamente. Por una parte, los planes de emergencia de los municipios, los planes de emergencia de la delegación presidencial también que están establecidos, el plan de emergencia regional, todo tiene que estar establecido y con responsabilidad. ¿Cuál es la función del delegado? ¿Cuál es la función del prefecto? ¿Cuál es la función del encargado de salud, tal como usted lo planteaba? ¿Dónde entran ahí las organizaciones? La Junta de Vecinos, por ejemplo, del mismo sector de Biluco, cuando está esta información. Yo te quiero contar una experiencia para hacerlo práctico de lo que hace la Red de Prevención de Incendios, que es una ONG que realiza trabajos paralelos a lo que hace CONAF y el municipio, y trabajan casi toda la zona costera. Ellos son postulantes a fondos de Corma y de otras entidades que son las forestales, Vista Hermosa, SMPC u otras forestales también de menor envergadura. Lo que hace esta ONG, que es un ejemplo muy claro de participación ciudadana, es vincularse con la ciudadanía directamente en espacios donde la telecomunicación no llega, donde tenemos, aunque no lo crea la gente de otros lugares, porque nosotros conocemos la realidad aquí en la comuna y en la provincia, tenemos espacios que no tenemos señal de teléfono. Entonces, sí, eso es así para la gente que nos ve de otros incluso lugares. Pero hacia el sector de la montaña, sí, aquí mismo, a 10 kilómetros de acá no hay señal. Sí. Sí. Entonces, menos de 10 kilómetros. Entonces, para las que nos ven de otras regiones, otros espacios, aquí tenemos problemas de comunicación. Entonces, lo que hace la red de prevención para trabajar directamente con las comunidades, con la presidenta de la Junta de Vecinos, con el Club de Adultos Mayores y los juntas. Y hacen un sistema de señalización a la antigua, con banderas. En los espacios visibles de la comunidad, ellos van levantando banderas. Si el riesgo es alto, alerta amarilla, ¿cierto? Levantan una bandera. Si ya hay incendio y hay que generar evacuación, una bandera. Entonces son señales que están establecidas en diferentes partes del territorio, que es un ejemplo que puede ser súper básico y a lo mejor no entendible, pero metido en medio de un campo forestal donde tu vecino está a media hectárea o a 2 hectáreas de lejanía, créeme que esos son puntos que te pueden salvar. Nos falta vincularnos con la ciudadanía. Nosotros tenemos mucha comunicación, pero entendemos también que quienes conocen mejor su territorio son sus vecinos, los que viven en el lugar, y por tanto la realidad que yo pueda aplicar a nivel de estado no es la misma en Biluco Alto, en la montaña de Teno o en Lo Aliso. Entonces yo creo que es súper importante hacer esa diferencia. En mismo en el sector de la Vallica de la montaña se hablaba de la complejidad, por ejemplo, de alguna alerta SAE cuando hubiera incendio forestal, porque también los incendios van, por ejemplo, si es que la alerta SAE dice evacuar hacia el norte, por ejemplo,
Y el viento cambia y... Tiene toda la razón, porque por eso yo decía que para la inundación y para las incendios forestales el SAE no sirve en su totalidad. Sirve para alertar, pero lo que dices tú es una situación perfectamente entendible. Hoy día la prognosis de los incendios forestales, que es como yo me anticipo con el viento, con la dirección, con la fuerza, con la temperatura, eso me hace un cálculo, ¿cierto? Por eso hacen los equipos técnicos, me dicen, hay una grilla que se llama, que es una cuadratura. Y los ponen número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un ejemplo. Y me dicen que del 9 va a avanzar al 6 porque el tiempo y la temperatura y el clima y la hora me dicen que en 4 horas más va a llegar a este sector y este sector es poblado. Tengo que evacuar ese sector. Pero si la alerta sabe que no es la específicamente que explica eso, te va a decir, oye, arranca y tú vas a arrancar por el camino y a lo mejor el camino te va a dejar encerrado. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que ir mejorando. Vámonos un poco más hacia arriba. Complejo volcánico, wow, Planchón de Teroa. ¿Qué es lo que está pasando ahí en la actualidad? A ver, no con el fin de alarmar, pero estamos en un proceso cíclico complejo. Cíclico porque ya ocurrió en años anteriores, los últimos procesos empezó el año 2017, principio del 2018 y duró 5 años. Que pasa de alerta verde a alerta amarilla, luego pudiese pasar a alerta naranja y luego ya se genera una posible erupción. En este momento estamos en alerta amarilla, con un aumento considerable de 3 factores que son súper importantes. Sismicidad presente, que no es perceptible en un 100% por la población, sino que de manera instrumental está siendo medida por la sismología de la Universidad de Chile, ¿cierto? En coordinación con los organismos de Senapred y Cernagiomín. Ese es uno de los factores. Lo otro, que cambió el flujo higrometral, que tiene que ver con que hasta hace 15 días atrás lo que se veía como columna era vapor de agua. Estamos grabando este programa el 21 de noviembre. 21 de noviembre, claro, efectivamente. Yo le estoy hablando de lo que ha pasado dentro de la primera quincena de noviembre. Eso es el informe que estoy explicando. Este ciclo higrometral lo que hacía era temperatura muy caliente, nieve y salían columnas de vapor de agua. Y se veían a grandes distancias hasta 2 kilómetros. Hoy día lo que hay es flujo magmático perceptible para la población. Ya no es solamente el vapor de agua el que se ve, sino que ya tiene que ver con material incandescente que incluso ha sido visto de manera nocturna. Entonces eso indica que el movimiento de lava interno de fluido cambió. Entonces la etapa primaria ha avanzado un poco más. Y en segundo, el gas también que sale específicamente, que eso hace que ese material se vea sobre todo muy luminoso durante la noche, el SO2, que es un material que se asocia específicamente a la erupción. Hoy día estamos en una zona, en una tranquilidad, está cubierto el radio de cuidado de no acercarse, son 4 kilómetros alrededor, que está absolutamente prohibido acercarse, 4 kilómetros a la redonda, pero no hay ningún riesgo para la población. Tampoco hay contaminación de agua, Matías, quiero clarificar eso que se mencionó en algún momento, que el agua venía turbia. ¿El río? Sí. Yeah. No, el río sufrió un proceso de deshielo, seguramente algún paredón en la zona superior, con la última lluvia cayó y eso generó, pero no hay ningún tipo de contaminación, no hay ninguna ligazón con el proceso volcánico hoy día con los ríos. Esta institucionalidad también considera los famosos COGRID, que son como consejos de gestión de riesgo y desastre. Sí, no nos juntamos solo a tomar café. Ni comer galletas tampoco. Sí, no. Pero ¿se ha reunido los COGRID para abordar esto? Pero a nivel comunal, ¿cómo lo ha estudiado usted? A nivel regional, a nivel comunal también, con las comunas que están en riesgo en este momento. No riesgo, no quiero decir esa palabra, sino que están con esta alerta que es Molina, Teno y Romeral, son las Molinas. Son esas comunas que están más bien preocupadas de lo que pudiese pasar, sin ninguna afectación directa, por cierto. Y sí, pues nos hemos reunido con los encargados de emergencia de cada comuna, explicándole el proceso y hemos ido actualizando la información y en ese sentido hemos trabajado de manera muy cautelosa, dándole tranquilidad a la población, para que la gente sepa. El complejo Planchón de Teroa está observado 24/7 por cámaras de Cernagiomín, o sea, cualquier modificación más los instrumentos de medición se va a indicar de manera oportuna sin ningún inconveniente. ¿De ahí la vocería oficial frente a una emergencia la asume la delegación o la Senapred? ¿Cómo? Debiese tomarla la delegación regional, ya derivada también territorialmente a la delegación provincial, junto con el director regional de Senapred, don Carlos Bernal. Porque ahí también en una gestión de desastres sumamente importante, la fuente de la información, que se considere como la fuente oficial para poder seguir. En todo desastre
que ocurra en la provincia, la responsabilidad es mía respecto a la información que fluye hacia la comunidad y hacia los medios. Y yo tengo que nutrirme de los organismos técnicos para que me den de manera correcta esa información. Cernagiomín, Cernapred, ¿cierto? Pero la responsabilidad de comunicar esa información es del delegado y la toma de decisiones. Por eso es tan importante también tener la claridad de lo que está pasando. Porque una decisión errada puede costar muy caro y por tanto nosotros nos preparamos. Puede costar vidas. Así es. Delegado, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que hablara brevemente en un minuto en qué consiste el Fondo Presidente de la República, que también usted mencionó, se lo adjudicó la Junta de Vecinos Viña Huemul, con cuya dirigente estuvimos hace un... Sí, yo estoy contento porque hemos logrado descentralizar la adquisición de fondos Presidente de la República a sectores bien alejados y a instituciones que tradicionalmente no se ganan fondos. La Batucaca, en años anteriores, Tierra Viva, mando un saludo ahí a los chiquillos también y a las chiquillas, nuestros vecinos de Huemul. Y así hemos trabajado. Es un fondo desconcentrado que viene del gobierno central, que nos permite a nosotros generar una postulación para que se divida, y nosotros lo hemos hecho en las 9 comunas que comprenden la provincia de Curicó. Son fondos bien pequeños, siendo súper honesto, porque hoy día la centralización está en el gobierno regional respecto a los recursos, que me parece súper correcto, pero son fondos que están destinados a implementación y mejorar sede, mejorar instrumentos, no sé, lo que necesite pero afortunadamente en ese sentido hemos llegado a las comunidades más lejanas también. Delegado, muchísimas gracias por participar de este programa, y usted mismo lo vio, en las calles la gente no está suficientemente preparada y hay que seguir fomentando la información, que es la colaboración entre las organizaciones, entre los mismos vecinos. Familia Segura, uno pone en Google, busca el teléfono, plan Familia Segura, y te aparece una guía de cómo estar preparados de mejor forma. Así que, y también las mascotas, ojo con eso, no solamente para las personas, pero también su mochilita y su ser esenciales para las mascotas, elementos esenciales para sobrevivencia de las mascotas. Así que un abrazo tremendo, muchas gracias Matías, gracias al equipo por la invitación. Nada, seguir adelante, chiquillos, los felicito de verdad con este programa, y centrado también, por cierto, el desarrollo que han tenido las mujeres aquí en la comuna de Teno y en la región del Maule. Muchas gracias, delegado. Y en el nombre del equipo les damos un cordial saludo para que sigan atentos a los programas de Voces Teninas, este espacio financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno a través del Fondo de Medios. Mi nombre es Matías Rojas y nos despedimos. Cuídense.